Bendiciones a todos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por esta mañana, por la oportunidad que nos brinda. Pues hoy quería compartir con todos los que puedan conectarse a esta hora o los que puedan ver el video más tarde, compartirles un tema importante en el tiempo de hoy. Pues si entendemos una de las situaciones que más se están viviendo actualmente es el cuidado emocional. Y pues como creyente, como cristiano, como teólogo, pues nosotros lo abordamos desde el punto de vista bíblico. Y pues otro llegará y lo abordará desde la parte psicológica, otros desde la parte conductual, otros desde la parte bioquímica, neurológica. Lo importante es que yo quiero que entienda hoy cómo hay que cuidar la cabeza, porque todo lo que llega a ella no surge del ser humano y de su intelecto, sino que tres son los orígenes. El ser humano como ser pensante y razonable, el enemigo que anda todo el tiempo acechando el alma de las personas, y el de Dios, que es la fuente de toda verdad. Voy a leer un salmo, Salmo 64. En el Salmo 64 ustedes van a tener la más precisa exposición de cómo operan los pensamientos en el ser humano y cómo lo conllevan a cometer actos que a la larga pueden generar efectos adversos, negativos y contrarios a lo que el ser humano debe disfrutar y experimentar. Dice el Salmo 64. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Esa es la base en que trabaja siempre el enemigo, en el temor. De hecho, lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿qué ha sido? Ha sido una cultura de terror. Ha sido una exposición exacerbada de una cantidad de amenazas y de conceptos, pero para despertar el temor en la gente. ¿Para qué? Para que termine siendo el pánico quien sea la enfermedad base de la pandemia, más no el virus como tal. El virus existe, pero la propaganda agresiva que han utilizado es la que en realidad ha ocasionado lo que la gente experimenta con los desórdenes emocionales, de los cuales es lo que queremos hablar, y de cómo no solo esta manipulación, sino cómo opera Satanás en base al temor. Todo pensamiento, todo concepto que él va a enviar a tu vida va a ir cargado de terror, de miedo, porque esa es el única arma con la que él puede manipular a los seres humanos. Por eso el escritor en el Salmo dice: guarda mi vida del temor del enemigo. Dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Como bien sabemos, todo lo que se propone, primero se hace una estructura estratégica, un plan para poder atacar al enemigo, para poder afectarle en sus defensas. Y usted como ser humano recibe del enemigo cuando él es el que está enviando sus dardos, como dice Efesios 6, cuando él es el que está trabajando en su mente, él no lo hace de una manera desordenada ni sin un plan, no. Dice la escritura que es un consejo secreto, prepara un plan, una conspiración de iniquidad. Iniquidad es el mal que ya está generado como un propósito para afectar la familia, tu vida, tus finanzas. ¿Y cómo lo preparan? Dice que afilan como espada su lengua. Mira, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Vanessa, Dios te bendiga. Gracias por estar en esta especial transmisión de hoy sábado, hermoso 2 de octubre
del 2021. Bienvenida. Dice, afilan como espada su lengua. O sea, el argumento que va a utilizar Satanás no es una tontería, no. Hola, bienvenidos. No es cualquier argumento, es un argumento que ha sido preparado, estructurado especialmente para ti. O sea, que afila como espada su lengua es que su argumento va a ir cargado de verdad. Un suceso que te ocurrió con tu mamá, con tu padre, con tu hermano, con tu pareja. Claro, tuvieron una disputa, se despertaron emociones negativas, iras, enojos, inconformidades. Y cuando se despiertan ese tipo de sentimientos en la vida humana, Satanás tiene una puerta abierta para colocar ahí su semilla de disolución, de amargura, de malestar. Entonces ahí es donde usted debe estar preparado. Porque la gente no vive en base a las emociones. O sea, las emociones no pueden convertirse en un principio de vida. ¿Cómo explico esto? Su ira, su enojo, su inconformidad por alguna situación, por algún elemento en su entorno, no puede convertirse en base para que usted actúe, no. Usted tiene que confrontarlo, sea con la palabra, con la escritura, pedirle a Dios que le dé sabiduría para manejar ese tema y entonces sí afrontarlo. Pero usted no puede vivir en base a inconformidades, a enojos, a odios, a rencillas, ¿no? Porque donde hay ira, enojos y contienda, dice la escritura que hay toda obra perversa, refiriéndose a qué, a lo que puedan hacer en su vida producto de esto. Así que ojo, que ese argumento viene bien preparado, afilado, para que usted lo acepte. Cuando usted acepta ese argumento del enemigo, ¿qué pasa? Está dándole al enemigo legalidad sobre su vida y sobre sus actos. Seguimos. Afilan como espada su lengua para lanzar cual saeta suya una palabra amarga. Mire cómo es el enemigo. Él no va a mandarle un buen concepto. Él va a mandarle conceptos, argumentos de venganza, de enojos, de primero tú y después los demás. Donde la escritura habla que el mejor es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estos argumentos llegan a nuestra vida, el hermano me hizo esto, yo voy a también, porque es que él... No, eso no va conforme a la escritura. Por eso todo este tipo de argumentos, como enseña en 2 de Corintios el apóstol Pablo, capítulo 10, verso 4, que todos estos argumentos y fortalezas que se levantan, hay que traerlos cautivos a la obediencia a Cristo para poder derribarlos. Hermano Carlos Arturo, Dios me lo bendiga. Eduardo, bienvenido, hijo, me alegra que estés escuchando esta transmisión. Dice que para asaetear a escondidas al íntegro. Esa es una característica de cuando el pensamiento que viene no es ni de nosotros ni de Dios, sino del enemigo. Primero, que es palabra amarga. Segundo, que es de repente. Usted está lavando sus chismes, está lavando su ropa, está en su trabajo, está esperando precisamente, estás en alguna actividad, cuando de repente el pensamiento lo atraviesa como una flecha. Llegó de repente, usted ni siquiera, y va cargado de alguna inconformidad, va cargado de algún tipo de sentimiento negativo, porque los sentimientos de Dios son, los pensamientos de Dios son cuán bellos, hermosos, aparte de que son inmensurables. No se puede medir el sentimiento que generan en la vida humana cuando Dios es el que pone en tu corazón un pensamiento. Esto es maravilloso. Los que han tenido la oportunidad de esa experiencia, de sentir de Dios esa palabra, ese mensaje a su mente, dice que lo que surge en ellos es un gozo, una alegría bien especial. Dice el verso 5 del Salmo 64, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Ojo, son persistentes. Usted recuerda cuando aquel gigante salía mañana y tarde y decía, busquen un hombre que pelee conmigo. Si él me gana, nosotros seremos vuestros esclavos, pero si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. Salió 80 veces en 40 días, porque ese es el trabajo. Los neurolingüistas dicen que para usted adquirir un hábito deben transcurrir, creo que son 35, 40 días. Igual número de días para deshacerse de él. ¿Esto qué? Generando el pánico, el terror en el ejército, en el grupo contra el que estaba enfrentando, que era el pueblo de Israel. Así cada día va colocando en ti. Por eso no puedes cobijar ese tipo de argumentos y pensamientos.
esos enojos contra tu familia, contra tu hermano, no, eso no puedes cobijar ese tipo de pensamientos en tu vida. Hay que detenerlos, porque si no van a ir creando esas raíces. ¿Para qué? Para que usted actúe y reaccione de manera adversa, agresiva. Esto es lo que genera dentro de los hogares violencia intrafamiliar. Esto es lo que hace que los jóvenes, producto de las situaciones que vive el país, desempleados, sin poder desarrollarse en una carrera, sin poder estudiar, se tiren de un puente o tomen una soga y se guinden de ella. Pero eso ha sido ¿qué? Primero un trabajo sistemático del enemigo. Porque Juan 10 enseña que Satanás solo vino a ¿qué? A hurtar, matar y destruir. Hermana Tata, bienvenida, Dios me le bendiga. Oye, prima Rosnaira, un saludo. Gracias por estar en esta transmisión. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Claro, utilizan pronombres personales. Utilizan la manera en que usted crea que ese pensamiento es suyo. Yo soy, estoy, debo, yo no valgo, nadie me ama, yo soy inútil, yo soy mal creyente, yo soy yo. Pero en realidad ese pensamiento está siendo inducido. Y por eso es que el Salmo 64 en el verso 5 dice, y esconden los lazos, y dice, aquí nadie nos ve, mire cómo opera. Y dice el verso 6, inquieren iniquidades, o sea, hay planes para entrar a tu vida por tu carácter, por tu manera de ser, por tu manera de ver la vida, por tu manera de ver el evangelio. Entonces ellos buscan el plan apropiado y dicen, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Me encanta esta frase que utiliza el salmista y que la interpretó bien Casidoro y Cipriano la revisaron, pues, y me gusta cómo ellos utilizan aquí investigación exacta. Porque para que el argumento llegue a tu vida tiene que ser un argumento valedero, que va a ser verdad, pero va a ser usado de manera adversa. No como el Señor que usa la verdad para libertar, como dice Juan en el capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en este caso no, en este caso ellos utilizan la verdad, pero para inducir una mentira, para poder producir en ti actos que atenten contra ti. Esto es lo que se llama influencia. La influencia que utiliza Satanás resulta ser más terrible que una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque en la posesión demoníaca la persona es reconocida, sus características de que está poseída son evidentes, mientras que una persona influenciada no. La persona poseída solo se afecta a sí mismo, trata de dañarse a sí mismo, su fuerza es descomunal. Hermana Carelli, bienvenida, Dios me le bendiga. Es descomunal, nadie la puede controlar. Pero en una persona influenciada es total y normal. Una persona que se mueve entre los creyentes, se mueve entre las comunidades. Es casi imperceptible su situación. Pero lo terrible de esto es que como pasa desapercibido entre los creyentes, en tu comunidad, en tu casa, en la familia, entonces tiene la capacidad de ir inoculando lo que esa persona tiene en su ser. Si son personas pesimistas, negativas, si todo lo que es de Dios para ella lo rechazan, ellos se convierten en un elemento que va inoculando ese veneno en su comunidad, en su congregación, en su familia. Entonces, lo grave de las personas que están bajo influencia de pensamientos del enemigo, que ya hacen parte de su plan. Por eso te digo, ellos preparan un argumento, afilan el concepto, hacen una investigación exacta para que sea un argumento valedero, que tú vienes y lo aceptas. Y cuando tú lo aceptas, quedas bajo influencia de Satanás. Por eso es que a la persona no le da temor coger y quitarse la vida, atentar contra sí mismo. ¿Por qué? Porque ya inevitablemente ha aceptado ese argumento mentiroso de que no vale, de que no es nadie, de que su esposo o su familia no la aman. Y todos esos argumentos siendo enviados por 40. Mire que la escritura dice que fueron 40 días que salió el enemigo y aterrorizaba al pueblo. Y los neurolingüistas hoy han coincidido en que son 40 días que se necesita para que usted desarrolle un comportamiento. O sea que cuando el maligno quiere manipularte para que hagas lo que él quiere, va a utilizar todos esos días, noche y día. ¿Por qué la noche? Porque en la noche nuestros elementos bioquímicos disminuyen, las pulsaciones. Incluso nuestro estado de alerta se eleva porque estamos menos conscientes y menos razonables. Por eso es que en la noche somos más fáciles de presa. Por eso es que cuando la escritura en el Salmo 91 habla del terror
nocturno, precisamente porque en la noche es que están bajas las defensas. Por eso es que el Espíritu Santo que mora en la gente, por eso es que le guarda de noche. En el sentido cual, él lo guarda todo el día, pero de noche tiene un trabajo especial porque de noche es cuando usted baja la guardia. Entonces, hacen una investigación exacta. Felicitaciones a Casidoro de Reina y Cipriano de Valera por cómo tradujeron este texto, hermanos, amigos y compañeros. El enemigo hace una investigación exacta de tu vida, qué te gusta, cuáles son tus cosas favoritas, qué te afecta, cuál es la manera de ingresar a tu intelecto para colocar su veneno. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, mire, todo lo que va a poner en tu vida, así como su corazón, es profundo. Tiene la capacidad de ingresar allá, de colocar allá donde no ha llegado tal vez la razón. Hablemos del subconsciente. Tiene la capacidad de colocar su mentira para inducirte a que cometas errores, a que hagas lo que no debes, a que seas bienvenido Davis, gracias por estar en la transmisión, a que seas una persona intolerante, intemperante, cruel, aburrido, que no disfrute de lo que Dios ha puesto delante de él. Por eso vemos a personas con tantas facilidades, pero con vidas amargadas. Y vemos a personas con tanta escasez, pero que viven bien y felices. Pero esto no depende de lo que les rodea. Esto depende de lo que creen, de lo que aceptan en su vida. Por eso tú decides qué te hace feliz y qué te enoja. Tú decides qué debe ofenderte y qué no. Por eso tú decides a quién perdonas y a quién amas. Por eso tú decides si sigues a Dios o si sigues al enemigo. ¿Por qué? Porque eso está en lo razonable, en la capacidad intelectual que tienen los seres humanos para tomar decisiones apropiadas y certeras. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde el enemigo llega y coloca su veneno para que tú no tengas. Bienvenido, hermano Luis. Gracias por estar en la transmisión. Dios me lo bendiga. Así que, siendo esta la manera en que actúa, y el Salmo 64 de manera magistral nos va colocando, hermano Dago, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por tu saludo, gracias por pasar por esta transmisión. Así que el íntimo pensamiento que él va a colocar es profundo. Usted no sabe que en Mateo 13, cuando está hablando, primo, Dios le bendiga, Brian, bienvenido. Usted no sabe que en Mateo 13, cuando habla del sembrador, sale a sembrar la semilla es la palabra de Dios. Pero usted no sabe qué pasa cuando se pone a un lado, no se le pone atención, nos parece irrelevante. Esa es la semilla que cayó a la orilla del camino. Y que dice que llegaron las aves del cielo y la comieron. Cuando el Señor está en la casa explicándole a los apóstoles la parábola que dice, las aves del cielo, es el enemigo que llega y quitó lo que Dios puso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hace el enemigo para quitar lo que Dios puso? Donde sabemos que la Escritura nos dice que lo que Dios cierra nadie abre y lo que Dios abre nada cierra. Pero ahí hubo un elemento que cambió las reglas del juego o que dio legalidad al enemigo para que hiciera esta obra, y fue su consentimiento, el haber menospreciado. Por eso el Señor Jesús en Mateo 7 dice, el que oye esta palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. O sea que es letal despreciar la palabra de Dios. Y letal en el sentido de que es ella la que puede despertar la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11.1 me la define. Y Hebreos 12.2 me dice por qué es necesaria la fe. Y es necesaria para poder entender que el poder de Dios es tan ilimitado que de lo que no se veía, constituyó todo lo que se ve. O sea que la respuesta a los efectos, a los milagros y a los poderes de Dios es la fe. Y por eso es que en 2 de Corintios el apóstol Pablo, explicando sobre lo espiritual, dice que el hombre natural no puede entender estas cosas, porque estas cosas se deben discernir de manera espiritual. Y el hombre espiritual, por el Espíritu de Dios que mora en él, es que puede discernirlas.
Así que cuando nosotros estamos en una situación de sufrimiento y de angustia, de luchas, de dificultades en nuestros hogares, Dios está dispuesto a ayudarnos. Nosotros a abrir nuestra mente, abrir el corazón a recibir la palabra, para que también, como dice Mateo 13, esa semilla caiga en buena tierra y produzca fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero mejor es en Lucas, porque Lucas dice que produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. En el caso de Lucas fue en ascenso, que es donde debe aplicar la palabra. La recibimos tan solo con el deseo, el anhelo, y de repente empieza a producir en la vida. ¿Por qué? Porque esta palabra, como dice Juan en su capítulo 6, versos 62, 63, dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Espíritu en qué sentido? En actitud. El que recibe la palabra de Dios empieza a desarmar todos los argumentos mentirosos de Satanás. Por eso es que en Efesios 6, cuando está hablando de los elementos, de los accesorios de la armadura, habla de la fe como ¿qué? Como el escudo. ¿Qué es el escudo? Que puede detener los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son los dardos de fuego? Esos conceptos de los que te acabé de hablar con el Salmo 64. Que hace una investigación exacta, inquiere, desarrolla el plan efectivo para eliminarte, hace una investigación exacta de cómo tú crees, cómo tú piensas, y en base a esos argumentos te prepara el que tú puedes aceptar. Puedes ser muy bien preparado, pero la palabra de Dios es suficiente herramienta para tomar todos esos argumentos y traerlos cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo le habla con mucha claridad a su hijo espiritual Timoteo y le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que esta palabra de Dios es la que tiene el poder de derribar todo argumento, toda fortaleza, todo concepto que atente contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestras convicciones en Dios. Y que si esta palabra abunda en nuestros corazones, nosotros tenemos herramientas suficientes para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque va a desarrollar la fe que necesitas para que cuando la palabra de Dios llegue a tu vida, encuentre una tierra fértil donde produzca fruto, frutos de justicia y frutos de vida eterna, como menciona el Señor en su palabra. Les agradezco por estar acompañándome en este sábado de mañana de transmisiones en gloria. Estas son transmisiones en gloria. Si usted la recibe, créame que va a usted a empezar a construir sobre roca, sobre cimiento sólido. Y usted sabe que la roca permanece. La roca es Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado en estos cortos minutos. Dios me los bendiga. Y estaremos hablando de otro tema puntual en una próxima oportunidad. Dios me les guarde.